Hola alumnos de tercer grado, nuevamente bienvenidos a los videomates con el maestro Colín. En esta ocasión vamos a resolver la página 184 de su libro, por favor, y empezamos en la lección 4.2. Manos a la obra. Excelente, y vean lo que dice. En esta lección aprenderás a analizar las características de los cuerpos que se generan al girar sobre un eje un triángulo rectángulo, un semicírculo y un rectángulo. Vaya, les voy adelantando. Si yo giro un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus lados, digamos de los que forman el ángulo recto, se forma un cono. Si yo giro un semicírculo o una moneda, se forma una esfera. Y si giro un rectángulo sobre uno de sus lados, genero un cilindro. A estos tres cuerpos se les llaman cuerpos de revolución, ¿de acuerdo? Porque giran, así como a construir desarrollos planos de conos y cilindros rectos. Para aprender, formen equipos. Bueno, no podemos formar equipos, lo harán de manera individual. No olviden justificar en cada caso los argumentos que presenten. Al final compartan con sus compañeros. Bueno, pues ya no. Actividad número 1, ¿listos? Don Raúl es un vendedor de lámparas. La empresa que le surte las lámparas incrementó los precios, por ello decidió elaborarlas él mismo. Se le ocurrió que, como tiene experiencia fabricando modelos sólidos, puede usar esos conocimientos y construirlas de mimbre, ya que las solicitan muchas personas por su duración y elegancia. Teniendo en mente la idea de fabricar modelos para sus lámparas, don Raúl empezó por utilizar figuras geométricas conocidas, por ejemplo un triángulo rectángulo, una semicircunferencia y un rectángulo. Bien. En equipo ayuden a don Raúl, de manera individual ayuden a don Raúl en la tarea de construir lámparas. Para ello lleven a cabo lo siguiente. A. Dibujen en su cuaderno las figuras geométricas que eligió don Raúl y recórtenlas. Si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo. Van a necesitar un juego de geometría, sus tijeras, 3 popotes, hojas blancas y conos de papel para realizar la actividad, ¿de acuerdo? Tomen un popote y péguenlo sobre uno de los lados de una de las figuras, ya que esté recortado. Por ejemplo, yo recorté el triángulo. Mi popote lo pego en uno de sus lados, sobre la altura, por ejemplo, el popote. Y cuando lo giren, agarren su popote y lo giren, se van a dar cuenta qué figura, cuál es la visión óptica que genera. ¿Me explico? Eje de rotación. En geometría es una línea, exactamente se va a hacer un eje de rotación, el popote. Observen que el popote es el eje de rotación de cada figura. Repitan para el resto de las figuras. Si tú pegas tu popote sobre este lado de la semicircunferencia del medio círculo, incluso pueden hacer el círculo completo y doblarlo a la mitad para que el popote quede en medio y sea el eje de rotación. Y el eje de rotación del rectángulo lo pueden pegar sobre un lado como la altura o sobre su base. De tal forma que al girarlo, la visión que se va a observar va a ser un cilindro. ¿Qué cuerpo geométrico se obtiene al girar el triángulo? Ya habíamos comentado, un cono. ¿Qué cuerpo geométrico origina el giro de un semicírculo? La esfera. ¿Cuál se obtiene al rotar el rectángulo? El cilindro. Dibújenlo y argumenten sus respuestas aquí mismo. Pueden dibujarlo aquí mismo. Aquí mismo dibujo la otra línea hacia acá, vean, como si fuese un eje de simetría. Y aquí mi popote, ¿no? Simulándolo. Igual de esta forma mi popote, y aunque quede encimado sobre el otro semicírculo, la otra esfera de este lado, ¿verdad? Y se observa, si ustedes giran sobre este eje, el popote lo pegan y giran, el otro rectángulo va a quedar de este lado y al girarlo se va a observar el cilindro, ¿de acuerdo? Bien. Vámonos a la siguiente página, por favor. Actividad 2. Don Raúl considera que los cuerpos geométricos que obtuvo bien podrían convertirse en diseños interesantes para sus lámparas. Se da cuenta, además, de que la base fundamental de estos cuerpos generados son justamente el triángulo rectángulo, el rectángulo y la semicircunferencia. Asimismo, reconoce que puede ubicar el eje, o sea, el popote, de distintas maneras en estas figuras geométricas y que quizá pueda originar otras formas de lámparas de mimbre. Por ejemplo, don Raúl considera los siguientes casos. Supongan que la línea rosa es el popote. Entonces, al girarlo, el cono se va a reflejar de esta forma, miren, algo parecido, sigan el cursor. El cono al girarlo se va a ver un cono más chaparrito y más largo, vean, de base más larga, de esta forma. El cilindro, vean, se va a generar el rectángulo de esta forma hasta allá, así como voy, y al girarlo, un cilindro, ¿verdad? El que sigue, obsérvenlo.
hacia arriba, ¿no? Queda el rectángulo y al girarlo se ve el cilindro. La otra esfera, la otra parte de la circunferencia se vería más o menos algo así, y al girarla se ve la esfera. Y la que sigue, la otra semicircunferencia, iría hacia el sur, de esta forma, ¿verdad? Y al girarla se forma la esfera. Imaginen ahora que giran cada figura en movimientos continuos alrededor de su eje. Con base en ella, analicen y expliquen lo siguiente. ¿Qué figuras forman en cada caso? Dibújenlas aquí mismo. Aquí tienen espacio, queden encimaditas, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? ¿Qué figuras? Ya está. ¿Qué figuras se obtiene si se hace girar cada forma alrededor del popote, tomándolo como eje de rotación? Indiquen para cada caso las diferencias en cuanto a las bases, las alturas o, si fuera el caso, la forma, si es que las hubiera. ¿Qué figura? Ya dijimos. Un cono para el triángulo, un cilindro para el rectángulo y una esfera para el semicírculo. En alguna figura no hay cambios. En qué casos son diferentes? En alguna figura no hay cambios. Pues en la esfera, por ejemplo, no se ve nada, solamente la rueda, ¿no? La bola. ¿En qué casos son diferentes? Pues en el cono y el cilindro. Actividad 3. Don Raúl se percató que de un triángulo rectángulo, un rectángulo y una semicircunferencia pudo obtener un cono, un cilindro y una esfera respectivamente, como ya lo habíamos comentado. Su intención ahora es obtener versiones más pequeñas de las lámparas, usando para ello papel de China, el cual es bastante vistoso y colorido. Don Raúl comienza la elaboración de los diseños pequeños que tendrán forma de cono pero con tapa, tomando como base un cono de papel de los que usan para tomar agua. No obstante, se pregunta dónde realizar cortes y qué medidas deberán tener sus lámparas. Jóvenes, en esta actividad tendrán que conseguir un cono, vasito de esos donde tomamos agua, y crear su tapa, ¿de acuerdo? Y lo voy a revisar de esa forma en vivo, así de sencillo. Ayuden a don Raúl a fabricar las versiones pequeñas de sus lámparas, las cuales serán más grandes que el cono de papel. Utilicen papel blanco y conos de papel para llevar a cabo lo siguiente. Copien el tamaño del círculo del cono, exactamente es lo que van a hacer la tapa, de uno de los vasitos, ¿de acuerdo? Con mucho cuidado corten longitudinalmente el cono del papel. Bueno, ya van a observar más adelante las figuras cómo deben de quedar, ¿de acuerdo? Vean, a la figura que obtuvieron con ayuda del cono del papel se le llama o se le conoce como desarrollo plano del cono, que está en la siguiente página, por favor. Vean, no me equivoqué, aquí está el desarrollo plano. Si ustedes recortan el cono de donde tomamos agua, de esta forma les va a quedar, miren. Y el dibujo plano, al cortarlo, el perímetro de esta circunferencia debe de ser exactamente el mismo perímetro que este de acá, miren, que esta longitud, para que coincida, si no el cono no se va a poder armar. Prototipo es un ejemplar original o de primer molde en que se fabrica una figura o alguna otra cosa, ¿de acuerdo? Y hasta aquí leemos la síntesis. Vean, entonces, ¿qué hicimos? En las actividades anteriores se apoyaron en las propiedades de diferentes cuerpos que se generan al hacer girar ciertas figuras geométricas alrededor de un eje fijo, de rotación sobre todo, claro, como debe de ser. Específicamente, don Raúl utilizó un triángulo, rectángulo, una semicircunferencia y un rectángulo. Entre los cuerpos que se han estudiado hasta el momento y que se generan a partir de las figuras geométricas mencionadas anteriormente, se encuentran el cono circular recto, el cilindro recto y la esfera. Con base en lo que aprendieron, respondan el siguiente. ¿Qué utensilios de los que se usan en el hogar se parecen a los cuerpos geométricos que recién estudiaron? Primera pregunta. ¿Qué utensilios? ¿El cono lo pueden ver? Claro, en los embudos, ¿verdad? Si alguien tiene un embudo para vertir líquidos en algún recipiente, utilizamos mucho el embudo como cono, viene siendo un cono. Un cilindro, los vasos, claro. Y las esferas, pues normalmente las esferas las vemos mucho en los balones, ¿no? Los que somos futbolistas, un balón de fútbol es una esfera. En los focos probablemente haya alguna parte, ¿no? ¿Por qué esos utensilios tienen esa forma y no otra? Bueno, por la ergonomía o porque así es como se pueden emplear, ¿no? Por la facilidad que otorga el uso en la vida diaria. Es decir, ¿qué ventajas brindan los utensilios? Esas formas específicas. Imaginan un cono que no tenga o que no se pueda, ¿cómo podríamos vertir agua? Para eso son los conos. Bien, continuamos. Describan las características de los siguientes cuerpos geométricos: el cono circular recto, el cilindro recto y la esfera. ¿Ok? Hasta ahí le vamos a dejar.
Muy bien, jóvenes, que tengan ustedes un excelente videomate. Sigan en casa, sigan resolviendo el libro de texto, por favor. Elaboren su carpeta de experiencias del canal 14.2 y suscríbanse a mi canal de YouTube. Hasta la próxima.